Mi nombre es Leonardo Yotuel Díaz Guachá, soy abogado de profesión, docente, pero mi pasión es la escritura. Una vez se inicia con la lectura, que es el primer paso que debe dar todo escritor, se empieza a tomar como el cariño a las cosas, a las personas, a las acciones, al conjunto, y se empieza a una temprana edad. Un escritor no se puede decir que inicia o joven o viejo, solamente cuando le apasiona algo. A mí me apasionó una persona que ya no existe en el momento, que fue mi abuela. Escribirle a ella sus comentarios, sus situaciones, escucharla a ella, cómo relataba las historias de vida de cuando llegaron sus ancestros a Cúcuta y cómo se desarrollaron comercialmente, eso me inspiró mucho. A mi Cúcuta, la ciudad es el hábitat natural del ciudadano, forjada desde los amasijos tradicionales de sus andanzas, refleja el talante y el arrojo del mismo. Conozco a Leonardo Yotuel desde esta misma experiencia, él es compañero, colega y pues amigo desde esa misma perspectiva de trabajo. Básicamente nosotros compartimos área de trabajo, somos de ciencias sociales, entonces a partir de ese ejercicio cuando nos presentan y empezamos a trabajar en equipo, empezamos a reconocer ideas, elementos comunes, hay un ámbito común que es la investigación, desde la parte de las ciencias sociales y eso nos va convirtiendo en ese diálogo y en esa práctica docente, en pues, amigos, colegas y también, si se quiere, al compartir esas prácticas pedagógicas también compartimos muchos elementos solidarios en la forma de practicar la docencia. Son 7 específicos que son los mecanismos de participación ciudadana que recordemos que son los que nos dan por el hecho de ser un ciudadano colombiano. La metodología de Leonardo tiene que ver mucho con su forma de ser. Él es un gran ser humano y por lo tanto eso es lo que le transmite a las estudiantes, a sus aprendices, tanto aquí como en la Universidad Simón Bolívar, que es donde lo he visto desarrollando sus actividades. Es una persona muy sensible ante la realidad de las personas, de la condición de las situaciones que van presentando y lo contextualiza desde la parte académica, entonces eso lo va volviendo un elemento interesante porque permite el desarrollo académico de las personas sin deshumanizarlas. Que se hicieron el Estado colombiano con los grupos al margen de la ley, por ejemplo con los paramilitares, que dio la creación de Justicia y Paz, ¿cierto? Pues yo a Leo en la docencia siento y veo que es una persona muy comprometida con su misión como docente. Veo que siempre está pendiente a la vanguardia de cómo puede mejorar en pro de ayudar a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje. Poco a poco, a medida que usted va desarrollando sus hábitos de estudio, va desarrollando sus actividades normales como joven, como profesional, ahora desempeñando como docente, pues usted va perfeccionando este género literario o este amor por la escritura. En realidad, el escribir no es fácil. En realidad el escribir no es algo que uno diga nació hoy o fue algo que podemos crearlo en un día, en una hora, en una fecha específica. No, se requieren instantes de inspiración. Por ejemplo, unas inspiraciones en la noche, unas inspiraciones en las tardes, unas inspiraciones al caminar desde mi lugar de vivencia, de vivir, que fue en la avenida Sexta con 12 y 13, y desarrollarse después laboralmente en ese entorno del Parque de la Victoria, o sea, el Parque Colón, de las universidades, de los colegios céntricos. Entonces, todo ese relato, todas esas historias de las personas que le iban comentando uno el diario, su historia de vida, pues me llevaron a decir, oiga, no solamente hay que escucharlas, también hay que plasmarlas en un documento, también hay que llevarlas a que otros se enteren por qué Cúcuta es necesario tenerla viva. Pues él participó en la elaboración de un texto sobre la arquitectura de las casas coloniales, de las casas que están alrededor del Parque de la Victoria en Cúcuta, que todavía conservan como esa memoria histórica de la casa típica colonial, de las casonas que pertenecieron
a gente muy importante de Cúcuta. Yo creería que de lo que conozco, el más destacable sería su publicación sobre las casas coloniales del Parque La Victoria. Es una publicación muy interesante donde él quiere recrear y retomar toda esa arquitectura que existe en la ciudad, y aparte de eso, pues no solamente desde la parte arquitectónica, sino también desde el punto de vista cultural y de esas personas que fueron los actores en ese momento, como sus historias, va más allá de la arquitectura para reflejar también las historias que se vivieron en ese tiempo. El mundo de la literatura, para unos es corto, otros es largo. En este evento yo creo que soy un escritor naciente. Hasta ahora llevo desde la narrativa didáctica escritos de corte educativos, en revistas indexadas, en capítulos de libros, pero en libros como tal, libros de narrativa histórica, cultural nuestra. Tenemos el primero, que son las casas coloniales en torno al Parque de la Victoria, y demás ensayos que se han escrito en el periódico La Opinión, en el periódico de la universidad como es El Libertador, y trata sobre temas culturales de Cúcuta, temas arquitectónicos de la ciudad de Cúcuta. Habla de me tomé como un título La Casa del Duende 1 y 2, dos ensayos que hicieron de cómo se formó, cómo se constituyó Cúcuta, pero más que contar esos relatos de cómo fue la creación o la fundación de Cúcuta, era cómo era su gente, ¿no? Dónde vivía, cómo vivía, qué hacía, cómo se desarrolló, por qué desde los años 1915 a 1940 Cúcuta fue considerada la ciudad más importante de Colombia y cómo se le dieron esos remoquetes. Después hago un ensayo sobre una carta a Bolívar, cómo esos niños del Catatumbo, cómo esos niños que golpeados por la violencia de los años 80, de los bombazos en Cúcuta, de las muertes sicariales, bueno, de todas esas cosas, cómo esos niños han olvidado su parque y le dicen, oiga, Simón Bolívar, queremos volver a escuchar los ruidos de los tambores, pero animándonos las fiestas. Queremos escuchar los bombazos, pero de libertad, de amor, de alegría, de paz, y no de enfrentamientos urbanos o enfrentamientos entre grupos al margen de la ley. Queremos volver a escuchar las cabalgatas, queremos volver a recrearnos con los caballitos de palo y todo lo demás. Es como una reclamación a los libertadores, a los próceres, que yo los configuré como si fueran los políticos actuales, pidiéndoles o reclamándoles el retorno de esa nueva ciudad en paz. De Leonardo he visto varios artículos en revistas indexadas, desde la parte de pedagogía, de la parte jurídica, pero me ha llamado mucho la atención más la parte histórica. En esa condición hay una carta que él escribió, se llama Cartas a Bolívar, que es muy interesante, donde él toma el papel de un niño que le está llamando la atención a sus, digamos así, próceres, como si fueran los gobernantes actuales, y le reclama por la situación actual de Colombia. Me parece muy interesante la manera como él hizo ese proceso. Y su obra más reciente está estructurada con respecto a la historia de nuestro sector, especialmente las obras icónicas de Cúcuta, es aquí cerca del Parque La Victoria, que es más común como el Parque Colón. Y la característica de esa obra es el restablecimiento o el valor histórico que tienen esas obras, la Torre del Reloj, todo este tema de muchas casas que se van perdiendo, no solo por la casa, sino por el valor de la historia que conlleva en sí. Ya no es solamente el cuidado de la arquitectura, sino la condición humana que nos permite tener una identidad, que es tal vez lo que yo más resalto en la escritura que tienen. Es un elemento histórico, más allá del concepto de investigación, es un concepto centrado en las personas y que pues como cucuteños nos hace falta mucho, ¿no? Porque enfoca en ese sentido la identidad y la necesidad de reconocer nuestra historia. Entonces nosotros nos asombramos y nos valoramos mucho más lo de afuera sin reconocer muchas veces el elemento histórico que tenemos acá, y me parece que ese es tal vez el plus más grande que él tiene como escritor y como historiador. Hay personas en Cúcuta que dicen, pero es que Cúcuta no tiene casas coloniales, la época de la colonia fue otro. Yo les digo, no vamos a hablar de una época, estamos hablando de esa colonia de migrantes que llegó a Cúcuta.
de los sirios, de los libaneses, de los italianos, de los alemanes, de los franceses. Esas son las colonias que llegaron a Cúcuta, digamos, después del terremoto, las reconstruyeron y recrearon sus ciudades o sus casas de habitaciones de sus ciudades en nuestra ciudad. El sol sobre la playa. En la inauguración de una biblioteca pública en Fuente Vaqueros, su pueblo natal, en septiembre de 1931, el poeta español Federico García Lorca leyó un manifiesto a favor de los libros y la lectura que comenzaba diciendo: cuando alguien va al teatro, a un concierto o a una fiesta, de cualquier índole que sea, si la fiesta es de su agrado, recuerda inmediatamente y lamenta que las personas que él quiere no se encuentren allí. Lo que le gustaría esto a mi hermana, a mi padre. Piensa y no goza ya del espectáculo, sino a través de una leve melancolía. En la cotidianidad hay tantas cosas por escribir y hay tantas cosas por documentar que en ocasiones el escritor se pierde en ese mundo. ¿Por dónde empezar? Una forma de romper eso es la pasión. ¿Qué lo apasiona a usted? A mí me apasiona crear una identidad cocuteña. Pues yo creería que a lo que Leonardo lo inspira, en realidad es, lo que yo me he dado cuenta es esa Cúcuta antigua. Sí, esa Cúcuta que existió después del terremoto, todas esas culturas que llegaron gracias a los migrantes, la arquitectura. Normalmente él comparte muchas fotografías que a mí también me gustan mucho de Cúcuta antigua. Entonces yo creería que en sí su amor por Cúcuta y todo lo que tiene que ver con la arquitectura y la cultura de Cúcuta. Principal afán que he comentado, o principal afán que siempre he tenido en mi mente, es crear la identidad cocuteña. Crear en ese estudiante o en ese que me lee, en ese lector o en este momento, en ese que me escucha, enamorarlo de la ciudad. Cúcuta es más que el malecón. Cúcuta es la única ciudad en el mundo que tiene una avenida cero. Cúcuta tiene un indio que apunta al norte. Cúcuta tiene un aeropuerto donde los aviones tienen que combatir con los ciudadanos porque está cercado como tal. Cúcuta tiene infinidad de sitios. Por ejemplo, hay una casa hermosísima en la avenida Quinta, con calle 15, esquina, una casa blanca, que bien vale la pena retratarla, observarla, sus techos, sus pisos, su estructura. Bueno, todo eso lleva la inspiración, todo eso lleva a la necesidad de decir, venga, usted es cucuteño, siéntese orgulloso de eso. Gracias a nuestro puerto terrestre era que venían las mercancías del lago de Maracaibo y podían ir a Bogotá, podían ir a Cartagena, a Santa Marta, Barranquilla, por nosotros tomar un café, por nosotros la reina, la fallecida reina inglesa, o los ingleses toman nuestro cacao. O sea, cosas que el cucuteño de a pie no lo conoce. Entonces dice, como digo que es cucuteño si tenemos nomás el malecón, ¿no? Pero cuando le dice, oiga, ¿usted sabía que aquí un norte santanderiano ganó un premio de cultivo del mejor café del mundo? ¿Cómo es verdad? Sí, es verdad. Y véanlo, está vivo, hablen con él. ¿Usted sabía que el cacao del Catatumbo, el cacao de norte de Santander, es el que toman los ingleses? No es otro. El que fabrican el café, el cacao, el chocolate blanco, el chocolate, ¿es el nuestro? No, ¿cómo así? Ah, bueno. Entonces, todas esas pequeñas cosas que no sé por qué las dejamos al olvido o las dejamos como atrás, las cambiamos por otros íconos turísticos de otras ciudades que no dejan de ser importantes, pero, hombre, primero lo nuestro. Por lo que fue la ciudad que se ha perdido, como esa gloria maravillosa de la Cúcuta del pasado, y pues el querer volver a ser lo que significa esta ciudad para el país y que se vuelva a recuperar como esa categoría de la ciudad
empresarial, de la ciudad donde se comercializa, de la ciudad vitrina, la que vende, por esa relación que existe con la República Venezolana. Pues como una persona inquieta que indaga en el pasado para volver a reconstruir las historias, para volverlas a traer a la memoria de los niños de hoy, de los jóvenes de hoy, para que la historia no se pierda y se vuelva a aprovechar desde la oralidad, desde la narración, desde la descripción, desde la descripción de la ciudad actual, como en ese ir y venir de lo que ha sido Cúcuta y rescatar, por ejemplo, lo que significó el cacao en Cúcuta en su principio y la gloria que tuvo, la llegada del café, las empresas que hubo, el hecho de tener un tranvía, el hecho de que nuestros ríos fueran navegables. Entonces, de pronto, los jóvenes de hoy, pues para ellos es inquietante, porque ellos mirarán el río de hoy y dirán, ¿navegar en ese río? ¿Cómo? Pero es desde su narración, desde su historia, revive esas etapas de Cúcuta y de nuestra ciudad. Mire, quiero y anhelo que me reconozcan como una persona que lucha por la identidad cucuteña. Ganar un premio es un aliciente, es verdad, pero para mí el mejor reconocimiento es el lector, el oyente, la persona que nos ve, la persona que dialoga, que nos critica. Eso es muy importante. El crítico es muy importante. Es un reto también asumir esas críticas. El principal consejo para esas personas que quieren, que lo están pensando, que no se demoren. Hay que escribir. Pero recuerde, solo el que lee, escribe. Solo el que se documenta puede escribir. Entre más tiempo pase para hacer sus primeros pinos, sus primeros documentos, va a llegar otro que va a ocupar ese espacio. Un día, una tarde que pase en el mundo de la literatura es casi un mundo. Alrededor de él pues hay muchos autores que él ha venido acercándose, reconociendo, y alrededor de eso también diría yo que una influencia muy fuerte pues está enfocada también con sus enfoques hacia la pedagogía. Yo digo que es una conexión histórica y pedagógica que hace que Leonardo sea un escritor que apunta a enseñar desde la escritura, pero con una sensación y un estilo perfilado hacia ese amor profundo hacia la historia, ese amor profundo hacia su tierra, y ese arraigo norte santanderiano, ese arraigo cucuteño también le permite entender que hay un amor profundo hacia las futuras generaciones. Entonces es una combinación del presente a través de él, de la historia a través del pasado y el futuro que son las nuevas generaciones. Entonces me parece una conexión muy interesante. Entonces de ahí surge un movimiento político como tal. Y nosotros ya hemos hablado que es un movimiento, que es un grupo y que es un partido político. No volver la historia como simplemente un discurso, sino volverlo algo referencial para poder, desde la línea investigativa, educativa, poderlo transformar en proyección de verdad sin desconocer lo que ha venido pasando. Es decir, siendo realistas, aplicándolo desde un concepto histórico, investigativo, metódico, pero con lo agradable de reconocer nuestra historia como algo propio y no como algo externo que se nos impone, sino algo que nace de la experiencia. Yo quiero que me recuerden como esa persona que le dio una identidad al cucuteño, que volvió a retomar lo antiguo, lo pasado, la historia de los que caminaron las calles de Cúcuta y la posesionaron como una de las mejores ciudades de Colombia. Tal vez a través de mis relatos esas personas lleguen a identificarme a futuro como que, bueno, el que empezó el cuento o el que fortaleció el cuento fue Leonardo, ¿no? Yo creo que Leonardo debe estar en este momento como sembrando muchas inquietudes, como esa semillita para inspirar a las nuevas generaciones a que vuelvan a construir su historia, a que no perdamos la memoria, a que valoremos esos monumentos que existen, como la arquitectura, como los monumentos, los parques, el diseño de la ciudad, porque de hecho pues, tenemos la responsabilidad de volver a ser unos ciudadanos respetables, unos ciudadanos prósperos,
unos ciudadanos que tienen identidad con su patria chica y con la nación. Entonces, esa es la labor del maestro de historia y del escritor. Eso lo está haciendo muy bien. Yo creo que en lo que lleva Leo hasta el momento, y sé que va a seguir haciéndolo, muchísimo más todo lo que falta porque Leo escriba, va a dejar un aporte muy enorme. ¿En qué sentido? En el sentido de que quiere enseñarnos a amar a Cúcuta, a nuestro departamento. Él quiere inculcarnos esa cultura ciudadana, ese amor por lo arquitectónico, por la cultura, por la ciudad, ese cuidado. Entonces yo creo que él se está encargando de sembrar esa semillita que haga que el día de mañana todos de alguna manera logremos que crezca en nosotros ese amor por Cúcuta y Norte de Santander. Pues su legado será gigante porque los jóvenes y los niños van a aprender mucho de historia de Cúcuta gracias a su trabajo, y eso tiene que ver con el liderazgo que él tomó al decidir un día sentarse, escribir, planear, estructurar, porque muchas veces nosotros no tenemos esa capacidad y ese es el mayor legado, sentarse, escribir y generar reflexión. Citadinas. La lectura histórica que se puede hacer a la ciudad de San José de Cúcuta está fundamentada en una serie de situaciones humanas y culturales muy particulares debidas a la génesis poblacional de sus habitantes, desde las diferentes fuentes como las telúricas y los textos escritos entre líneas de humanos que han caracterizado a la urbe. Es por excelencia una ciudad cosmopolita, donde la transhumancia de sus habitantes se ha hecho común por situaciones como el comercio en la frontera más viva de América.